¿Alguna vez te has sentido tan roto, tan hundido, que ni siquiera tu voz podía alcanzar el cielo? ¿Has vivido una noche en la que sientes que Dios se ha quedado en silencio mientras tú te desmoronas? Esa fue la noche más larga para Mario, un hombre de 58 años, mecánico de pueblo viudo, desde hacía 3 años, padre de una sola hija de 8 años, llamada Camila. Mario no era un hombre religioso. Había ido a misa de niño, pero después de perder a su esposa por una enfermedad rápida e injusta, su fe se apagó. Nunca renegó de Dios. Simplemente dejó de hablarle, como si la línea se hubiera cortado. Pero esa noche, una punzada en el pecho lo hizo detenerse en seco. Estaba en su pequeño taller, limpiando una bujía, cuando sintió como si una mano invisible lo apretara desde dentro. Cayó de rodillas. Jadeaba. No podía pedir ayuda. Camila, jugando a pocos metros, lo vio. Corrió hacia él, abrazó su cuello y gritó: «Papá, papá, ¿qué te pasa?». Él apenas podía mirarla. En su rostro, lo único que brillaba era el miedo. Camila no corrió al teléfono, no gritó a los vecinos, no buscó una ambulancia. En su inocencia y en su fe infantil que los adultos solemos perder, cerró los ojos, colocó sus manos pequeñas sobre el pecho de su padre y oró: «Dios, sé que a veces no te hablamos, pero te necesito. Por favor, no dejes que mi papá se muera. Yo lo quiero mucho. Haz que respire, te lo pido, en el nombre de Jesús». Era una oración torpe, sin teología, sin adornos, pero era pura, era real, y el cielo escucha a los pequeños de corazón puro. Un segundo después, Mario abrió los ojos con fuerza. Tosió, su cuerpo se sacudió. Sintió un aire nuevo llenar sus pulmones. El dolor desapareció. La presión se disolvió como si nunca hubiera existido. Camila lo abrazó con fuerza y lloró. No entendía del todo lo que había pasado, pero sabía que Dios sí la había escuchado. Esa noche, Mario no durmió. Se quedó sentado en la cama, mirando a su hija dormida y preguntándose: ¿qué pasó? ¿Por qué ella y no yo? ¿Cómo pudo una niña abrir el cielo que yo no supe tocar? Pero lo que él no sabía es que esa oración había sido solo el comienzo. Mario no siempre había sido un hombre endurecido. En su juventud era el primero en ayudar en la iglesia del pueblo, tocaba la guitarra en los grupos de oración y soñaba con formar una familia bajo la bendición de Dios. Pero la vida, con sus giros inesperados, a veces nos arrastra hacia una sombra donde las oraciones parecen no tener eco. Se casó a los 29 años con Lucía, una mujer de voz suave y sonrisa de domingo por la mañana. Compartieron casi 20 años de matrimonio, de los cuales 12 los pasaron intentando tener un hijo. Cuando Camila llegó, parecía que Dios les había regalado el cielo entero en una pequeña criatura. Pero justo cuando la alegría se asentaba, llegó la prueba más dura. Lucía fue diagnosticada con un cáncer agresivo. Mario oró como nunca antes. Lloró, ayunó, pidió misas, habló con sacerdotes, leyó la Biblia de tapa a tapa. Cada noche se arrodillaba al pie de la cama de hospital y suplicaba: «Señor, quítame a mí la salud, pero déjala vivir». Pero no fue así. Lucía falleció en una noche fría de octubre, y con ella se fue algo más que una esposa. Se fue la fe de Mario. Desde entonces levantó muros, murallas invisibles que impedían que la voz de Dios lo alcanzara. Seguía siendo un buen padre, un trabajador responsable, un hombre honesto, pero no creía, no rezaba, no confiaba. Y sin embargo, Camila sí. La pequeña, sin que él lo notara, había aprendido a orar con los vecinos
con la señora de la tienda con una tía lejana. Mientras él trabajaba, ella cantaba coritos en voz baja. Mientras él se encerraba en su silencio, ella hablaba con un Dios que no necesitaba argumentos, solo un corazón abierto. Aquella noche, en que su hija oró por él y fue sanado, Mario comenzó a recordar todos esos momentos, como si su pasado golpeara la puerta, no para acusarlo, sino para invitarlo a regresar. Al día siguiente caminó hasta la iglesia que no pisaba desde el funeral de Lucía. El edificio estaba vacío. Se sentó en la última banca, miró el altar y no dijo nada. Solo lloró. Lloró por los años perdidos, por su dolor no entregado, por no haber creído cuando más lo necesitaba. Después de un largo silencio pronunció apenas unas palabras. No sé si aún me escuchas, pero si escuchaste a mi hija, entonces todavía estoy a tiempo. Y allí comenzó su camino de regreso, no con milagros visibles, ni con música celestial, sino con un corazón quebrantado que por fin volvía a hablar. Mario regresó a casa aquel día con los ojos rojos, pero el alma ligera. No le dijo a Camila que había ido a la iglesia. Tampoco le explicó lo que sentía. Solo se sentó a su lado mientras ella dibujaba con lápices de colores y le acarició el cabello con una ternura que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. ¿Estás mejor, papá?, preguntó Camila sin dejar de colorear. Mario asintió. Sí, mi amor. Mucho mejor. Gracias a ti. Ella sonrió sin levantar la mirada, como si supiera que no necesitaba más explicaciones. Durante los días siguientes, Mario volvió lentamente a sus actividades. El dolor en el pecho no regresó. Los médicos, tras revisarlo, no encontraron ninguna secuela. Quizá fue estrés o una crisis leve, dijeron. Pero Mario sabía que había sido más que eso. Había sido una llamada de atención desde lo alto. Algo había cambiado. Comenzó a leer la Biblia de Camila por las noches. Al principio, en secreto, mientras ella dormía, hojeaba sus páginas con torpeza. No entendía muchas cosas, pero cada versículo que hablaba del amor del Padre o del poder de la fe de los pequeños le tocaba algo profundo. Una noche encontró este versículo subrayado con marcador rosa: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 19:14. Se le erizó la piel. Sintió una mezcla de vergüenza y revelación. ¿Cómo había dejado que una niña, su propia hija, le recordara lo que él mismo había enseñado años atrás? Camila comenzó a invitarlo a orar con ella antes de dormir. No insistía, solo decía: «Si quieres, papi, podemos hablar con Jesús juntos». La primera vez que Mario aceptó, se sintió torpe. Se quedó callado mientras Camila decía: «Gracias por el día, por la comida, por su papá, por su mamá en el cielo». Al terminar, ella le dio un beso en la frente y le dijo: «Hoy Jesús está feliz porque hablaste con él, aunque sea con tu corazón». Mario lloró esa noche, no por tristeza, sino por la dulzura de un amor que lo había esperado sin reproches. Poco a poco comenzó a acompañarla los domingos a misa. Se sentaba en las últimas bancas, escuchaba, observaba. Se dejaba envolver por los cantos, por el incienso, por las palabras del sacerdote. No entendía todo, pero algo en su alma volvía a respirar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El padre Ramón, párroco del pueblo, lo reconoció y lo saludó con calidez. «Mario, qué alegría verte aquí. Sabes que la casa de Dios siempre tiene la puerta abierta, ¿verdad?». Él solo pudo asentir. Ese día, mientras caminaban de regreso a casa, Camila le dijo: «Mamá estaría feliz de verte allí». Mario se detuvo, miró al cielo y por primera vez en años no sintió vacío, sino una presencia. Una semana después,
En una tarde tranquila, mientras Mario arreglaba una vieja motocicleta en su taller, escuchó un golpecito suave en la puerta de madera. No era común recibir visitas a esa hora. Se limpió las manos con un trapo y caminó hasta la entrada. Allí, de pie bajo la sombra del portal, estaba una mujer de mediana edad, con rostro sereno, ojos llorosos y un sobre en la mano. Mario Torres preguntó con voz temblorosa. «¿Sí? ¿Puedo ayudarla?» La mujer respiró hondo antes de hablar. «Soy Alicia, hermana de una paciente que compartió cuarto con Lucía en el hospital hace 3 años. Quizás no me recuerde». Mario frunció el ceño intentando buscar en su memoria. «Alicia, cuarto 206. La hermana de aquella mujer que solía cantar himnos cuando los médicos se iban. Lucía siempre decía que su voz traía paz». «Sí, la recuerdo. Pase, por favor». Se sentaron en el pequeño comedor. Camila estaba en su cuarto haciendo tareas. Alicia sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra por unos segundos. «Mi hermana falleció 2 días después que Lucía», dijo al fin, «y en su lecho me pidió que le entregara esto, pero yo no fui capaz de venir hasta ahora». Mario, con manos trémulas, abrió el sobre. Dentro había una carta. Reconoció de inmediato la letra delicada de Lucía. Con el corazón latiendo fuerte comenzó a leer. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya estoy con Papá Dios. No llores mucho por mí porque yo estoy bien. De verdad, sé que te enojarás con el cielo. Sé que te dolerá. Pero te pido algo, no te encierres. No apagues tu fe. Cuida de Camila con todo tu amor. Y cuando sientas que no puedes más, déjate amar por aquel que nunca nos falló. Dios no se fue. Él está contigo aún en el silencio. Te amo por siempre, Lucía». Mario no pudo seguir. Las lágrimas lo vencieron. Alicia se levantó y colocó una mano sobre su hombro. «Mi hermana decía que Lucía tenía una paz que no venía del mundo, sino del cielo. Ella creía que tú también la encontrarías algún día». Después de que Alicia se fue, Mario se quedó largo rato mirando la carta. Era como si Lucía hubiera escrito desde la eternidad, con una ternura que traspasaba la muerte. Y por primera vez en 3 años, él ya no la sentía ausente. La sentía cerca, viva, con él, en la risa de Camila, en cada oración nocturna, en el pan de cada día. Esa noche, cuando Camila se arrodilló para rezar, Mario se unió a ella, pero esta vez no en silencio. «Gracias, Señor, porque incluso cuando me alejé, tú no lo hiciste. Gracias por Camila, gracias por Lucía, y gracias por no rendirte conmigo». Y así, en una cocina sencilla, bajo la luz tenue de una lámpara colgante, la fe regresó al corazón de un hombre herido, en forma de carta de perdón, y de una niña que sabía orar. El domingo siguiente, Mario llegó temprano a la iglesia con Camila. Ya no se sentó en la última banca. Esta vez eligió una fila al centro, no por protagonismo, sino porque quería estar más cerca de aquel que lo había traído de vuelta sin exigir nada a cambio. Durante la misa, el padre Ramón anunció que ese día se daría un pequeño espacio para testimonios si alguien deseaba compartir alguna bendición o experiencia de fe. Mario no pensaba hacerlo. Tenía el corazón lleno, pero las palabras aún eran difíciles de formar. Sin embargo, Camila, con su habitual sencillez, le susurró: «Papá, y si alguien allá afuera también necesita escuchar lo que Jesús hizo contigo». Esa frase fue como un viento que disolvió su miedo. Se levantó, caminó hacia el frente y con el sobre de Lucía, aún en su bolsillo, se paró frente a la comunidad. «Buenos días. Para quienes no me conocen, soy Mario Torres.
Muchos me recordarán como el viudo que dejó de ir a misa, y tienen razón. Me alejé mucho, no porque odiara a Dios, sino porque sentía que me había fallado. Pero hace unos días sufrí un infarto. Mi hija Camila oró por mí, y fui sanado. No tengo explicaciones médicas. Solo sé que el cielo se abrió para una niña con fe. Y entonces entendí algo: cuando uno no puede hablar con Dios, Él puede escuchar a través de otros, incluso de nuestros propios hijos. También recibí una carta que mi esposa escribió antes de partir, y esa carta me hizo recordar que Dios no dejó de amarme. Solo estaba esperando a que volviera a abrir mi corazón. El silencio era total. Algunas personas lloraban, otras cerraban los ojos. No era un discurso, era una confesión de alma a alma. Yo pensé que mi historia había terminado, pero me equivoqué. Jesús sigue escribiendo conmigo, y si tú también pensaste que Dios ya no te escuchaba, quiero decirte algo: Él no se ha ido. Está allí justo donde lo dejaste por última vez, esperando, paciente, con amor. Gracias. El padre Ramón abrazó a Mario frente a todos. No hubo aplausos, pero sí un aire sagrado que envolvió la iglesia. Esa mañana, no solo el corazón de Mario fue sanado, también el de muchas otras personas que habían llegado cargando heridas invisibles. Después de la misa, varias personas se acercaron a él. Una mujer mayor le dijo entre sollozos: «Mi hijo murió hace años y nunca lo entendí. Pero hoy sentí que Dios también me habló a mí». Un joven le pidió hablar en privado. Un hombre de edad mediana le confesó que llevaba años sin entrar a la iglesia y que lo haría la próxima semana con su hija. Mario, con humildad, solo dijo: «Yo no hice nada. Fue Dios y una niña que supo orar». La historia de Mario no tardó en extenderse más allá del pequeño pueblo. Una de las mujeres presentes en la iglesia aquel domingo, Rocío, profesora de una escuela en el municipio vecino, había grabado parte del testimonio en su celular. Conmovida hasta lo más profundo, decidió compartir el video en su perfil con una simple frase: «Cuando una niña ora, el cielo se mueve». Este testimonio me hizo llorar. Jesús sigue haciendo milagros. En menos de 48 horas, el video fue compartido cientos de veces, no porque fuera espectacular, ni porque Mario hablara como predicador, sino porque hablaba con verdad. Su voz quebrada, la ternura con la que hablaba de Camila y la carta de Lucía conmovieron a todos los que lo escuchaban. Las reacciones comenzaron a llegar. Un hombre desde Veracruz comentó: «Yo también perdí a mi esposa y me alejé de Dios, pero este testimonio me hizo arrodillarme por primera vez en años». Una madre soltera escribió desde Puebla: «Mi hija también ora por mí cada noche. Nunca lo había valorado tanto como hoy». Una joven desde Argentina compartió: «Este video me encontró justo cuando pensaba quitarme la vida, y ahora solo quiero darle otra oportunidad a Dios». Mario no entendía bien cómo funcionaban las redes sociales, pero una tarde el padre Ramón se acercó con una tableta en mano y le mostró el video, los comentarios y el impacto que estaba teniendo. «Mario, tu historia ha llegado más lejos de lo que imaginas». «No es mi historia, padre», respondió él. «Es la historia de una fe que sobrevivió en la voz de una niña, cuando yo ya no tenía fuerzas para hablar». Rápidamente, medios cristianos locales se interesaron. Le pidieron entrevistas a algunos sacerdotes de otras parroquias, lo invitaron a dar su testimonio y hasta una emisora católica quiso grabar una serie de reflexiones con él y Camila. Pero Mario no buscaba fama. De hecho, todo eso lo ponía nervioso. Lo único que aceptó
fue visitar un hospital infantil donde le pidieron que compartiera su historia con niños enfermos y sus familias. Camila lo acompañó. En ese hospital, ante un grupo de padres y madres llenos de temor y cansancio, Mario se paró con la misma voz temblorosa con la que habló en la iglesia, pero esta vez con los ojos llenos de convicción. No sé por qué pasan estas cosas. No tengo respuestas. Pero les puedo decir algo. Si sienten que ya no tienen fuerza, pídanle a sus hijos que oren por ustedes, porque en esas pequeñas voces, en esas manos diminutas, Dios sigue hablando alto. Esa tarde muchos niños oraron por sus padres y muchas lágrimas rodaron por mejillas que hacía tiempo no sentían esperanza. Mario y Camila regresaron a casa en silencio, pero antes de dormir, ella le preguntó: «Papá, ¿tú crees que Jesús estaba feliz hoy?» Mario le acarició la frente y respondió: «Yo creo que él no dejó de sonreír ni un solo minuto». Una mañana de viernes, Mario recibió una carta por debajo de la puerta del taller. El sobre estaba arrugado con una caligrafía temblorosa. No tenía remitente, solo decía en la parte frontal: «Para el hombre que volvió a creer». Intrigado lo abrió y encontró unas pocas líneas. «No creo en Dios. Nunca lo he hecho. Pero vi a tu hija orar por ti. Y me rompió por dentro. Si estás dispuesto a hablar, estaré en la banca frente a la vieja estación este domingo al mediodía». G. Mario dudó. ¿Quién sería ese G? Un escéptico curioso, alguien herido por la fe, una trampa, pero algo en su corazón, esa nueva sensibilidad que había despertado desde el milagro, le dijo: «Ve». Llegó al lugar indicado con Camila. A lo lejos, vio a un hombre mayor de aspecto fuerte, barba canosa y ojos duros. Tenía en las manos una foto vieja arrugada por el tiempo. «¿Eres tú el mecánico que volvió a la iglesia?», preguntó sin rodeos. «Sí, soy Mario. ¿Usted es G?». El hombre asintió y mostró la foto. Era una niña. Tendría unos 6 años. «Es mi hija. Murió hace 20 años. Nunca entendí por qué. Desde entonces, cerré la puerta a todo lo que suene a Dios». Mario se sentó junto a él. No dijo nada por unos minutos. Luego habló no como predicador, sino como alguien que había caminado por la misma sombra. «Yo también perdí al amor de mi vida. Y también dejé de orar. Pero un día, una niña oró por mí, y no solo salvó mi cuerpo, también devolvió mi alma». G no respondió. Solo miró la foto. Yo también quise orar, pero sentí que era demasiado tarde. Camila, que había estado en silencio junto a ellos, se acercó. Sin pedir permiso, colocó su pequeña mano sobre la de G, como lo había hecho con su padre aquel día, y dijo suavemente: «No es tarde. ¿Quiere que oremos por su hija?». El hombre, que parecía de hierro, comenzó a llorar como un niño. Asintió sin poder hablar. Allí, en una banca desvencijada frente a una estación olvidada, se unieron 3 generaciones en una sola oración, y por primera vez en 20 años, G levantó la mirada al cielo. Después de ese encuentro, no volvió a ser el mismo. No se convirtió de inmediato. No comenzó a ir a misa cada domingo. Pero algo se había sembrado en su tierra árida, y Mario sabía que Dios es experto en hacer florecer hasta en los desiertos más secos. Un mes después del encuentro con G. Mario, recibió un sobre con el membrete oficial de una prisión estatal. Venía dirigido a don Mario Torres, y su hija Camila pensó que era un error, pero al abrirlo descubrió algo que no había imaginado. Era una carta escrita a mano con tinta azul y palabras firmes, pero cargadas de emoción. «Estimado señor Mario, mi nombre es Elías. Estoy cumpliendo condena desde hace 12 años por errores que prefiero no detallar ahora. Pero esta semana
Durante una charla en el salón común, un voluntario católico nos mostró un video donde usted contaba cómo su hija oró por usted. Al principio no presté atención, pero luego vi su rostro, escuché su voz y sentí que hablaba directo a mi alma endurecida. No tengo hijas, no tengo visitas, pero esa niña orando me hizo llorar como nunca antes. Esa noche, por primera vez desde que estoy aquí, recé, no con palabras bonitas ni con fórmulas. Solo dije: Dios, si aún me miras, aquí estoy, roto pero aún tuyo. No sé si Él me oyó, pero si usted recibe esta carta, entonces tal vez sí. Gracias por compartir su historia. Gracias por dejarse usar por Él. Y si algún día puede, dígale a su hija que salvó a un hombre que todos habían olvidado. Con respeto, Elías J.M. Mario apretó el papel contra su pecho. Llamó a Camila, le leyó la carta y la abrazó en silencio. Ella solo dijo: «¿Ves, papi? Jesús usa historias para tocar corazones», igual que en la Biblia. Esa noche, Mario escribió una carta de respuesta. La envió a través del voluntario de la prisión: «Querido Elías, Dios no te ha olvidado. Y sí te escuchó, porque lo más importante no es dónde estás, sino cómo le hablas». Camila dice que te guarda en sus oraciones, y yo también. No somos santos ni perfectos. Solo somos personas rotas que decidimos dejar que Dios nos vuelva a usar. Sigue hablando con Él. Incluso cuando creas que no responde, Él ya está trabajando. Con fe, Mario y Camila. Esa fue solo la primera de muchas cartas. En los meses siguientes, otros internos comenzaron a escribir. Algunos pedían oración, otros contaban sus historias. Uno incluso comenzó a escribir canciones inspiradas en la fe recuperada. El voluntario católico pidió permiso para proyectar más videos de testimonios, y así, una historia contada desde un taller mecánico llegó a los pasillos grises de una prisión, sembrando esperanza donde la condena parecía definitiva. Mario comprendió entonces que el verdadero milagro no fue solo su sanación física, sino la ola de restauración que comenzó con una oración infantil. Llegó un día especial para la comunidad. La parroquia del pueblo celebraba su aniversario número 75, y el padre Ramón había preparado una misa solemne seguida de testimonios y actividades familiares. El evento atraería no solo a los feligreses locales, sino también a visitantes de municipios cercanos. Durante la preparación, alguien sugirió: ¿y si Camila compartiera su experiencia? Mario se tensó al instante. Camila era dulce, segura, pero aún así, solo tenía 8 años. ¿Cómo podría hablar frente a más de 200 personas? Sin embargo, cuando se lo preguntaron, ella sonrió con esa serenidad que solo los niños con fe profunda pueden tener. «Yo no tengo miedo. Jesús me va a decir qué decir». El día del evento, el templo estaba lleno. Camila se sentó junto a Mario en la primera fila. Tenía en sus manos un papel doblado, pero antes de subir al atril, lo dejó a un lado y dijo: «Ya no lo necesito, papi». El silencio se hizo cuando subió. La mayoría la había visto en el video viral. Muchos esperaban ver a una niña tímida, pero lo que encontraron fue una pequeña luz que irradiaba certeza. Con voz clara y suave comenzó: «Hola, yo soy Camila. Mi papá se enfermó y yo oré. No sabía si iba a pasar algo, pero lo hice porque creía que Jesús podía escucharnos. Mi papá no creía mucho en ese momento, pero Jesús lo sanó igual. No soy especial. Soy una niña normal. Pero todos podemos hablar con Jesús. Él no está lejos. Solo hay que decirle lo que sentimos, como cuando hablas con tu mejor amigo. Si tú estás triste o tienes miedo o sientes que nadie te escucha,
Jesús sí te escucha. Solo cierra los ojos y habla con Él. Eso fue lo que hice yo. Hubo lágrimas, abrazos, silencio sagrado. Camila bajó del atril y se sentó como si nada. Mario no podía dejar de mirarla. En ese momento, comprendió que ella no solo había sido el instrumento para su propia sanación, sino la predicadora más pura que muchos de ellos habían escuchado en años. Esa tarde, más de una docena de personas se acercaron al sacerdote para pedir confesión. Otros dejaron cartas en el altar con peticiones de oración. Varios niños, inspirados por Camila, comenzaron a orar con sus padres en voz alta, algo que rara vez se veía. Mario, con los ojos vidriosos, entendió una verdad que antes solo repetía sin sentir: de los pequeños es el reino de los cielos. Camila no solo salvó a su padre, con cada palabra sencilla estaba enseñando a una generación a volver a creer. Los años pasaron con una dulzura que solo conocen quienes han abrazado el dolor y han dejado que Dios lo transforme en propósito. Camila creció, Mario también, pero de otra forma. Su cabello se volvió más gris, sus manos más lentas, pero su alma, esa que un día estuvo seca y herida, ahora florecía. El testimonio de su sanación y la oración de su hija no solo se volvió una historia inspiradora, se convirtió en un legado. Cada año, en la misma fecha del evento parroquial, Mario y Camila eran invitados a compartir su testimonio en diferentes pueblos, escuelas, hospitales y hasta cárceles. Ya no era solo un cuento emotivo, era una semilla viva que al caer en el corazón de quien la escuchara con fe germinaba. Un día, en una escuela rural, una maestra se acercó a Mario al terminar una charla. Mi hija nunca hablaba. Tiene 10 años y vive cerrada al mundo desde que su papá nos dejó. Pero hoy, después de escucharlos, me abrazó y me dijo: «Mamá, yo también quiero hablar con Jesús». En otro encuentro, un anciano de 82 años, que llevaba décadas alejado de la iglesia, dijo con voz entrecortada: «Nunca imaginé que una niña me enseñaría cómo volver al Padre». Pero quizá lo más impactante ocurrió en una carta que Mario recibió en su cumpleaños 65. Era de un joven seminarista. Decía: «Cuando yo tenía 13 años, escuché su historia. No sabía quién era Dios. No sabía orar. Pero lloré escuchando a Camila. Hoy, después de muchos años, estoy a punto de convertirme en sacerdote. Y cada vez que oro por un enfermo, recuerdo cómo una niña con manos pequeñas y corazón inmenso movió el cielo». Mario leyó la carta con lágrimas silenciosas. Luego fue al altar que había construido en su casa. Allí estaban la foto de Lucía, la Biblia de Camila, una pequeña cruz de madera y una vela encendida. Se arrodilló y oró. No pidió nada, solo agradeció: «Gracias, Señor, porque tomaste mi quebranto y lo usaste para levantar a otros. Gracias por Camila. Gracias por permitirme ver lo que puede hacer una simple oración. Y gracias por no haberte ido incluso cuando yo ya no creía». Camila, ahora adolescente, entró a la habitación. Le abrazó por la espalda. «¿Estás hablando con Jesús otra vez?» Mario sonrió. «Sí, ya es parte de mi día, como respirar». Ella asintió. Y juntos, sin palabras, permanecieron un momento en silencio, porque sabían que no hacía falta decir más. La fe ya no era solo una historia, era su forma de vivir. Y todo comenzó con una niña, un padre al borde de la muerte y una oración que el cielo nunca ignoró. Fin del relato. La oración de los justos tiene poder, y la fe de los pequeños abre el reino de los cielos. Santiago 5:16, Mateo 19:14.